mejor conectado. MCS Classic Care, donde estás querido. Bueno, buenas tardes, gracias a los compañeros. Vamos hoy al grano porque tenemos con nosotros a una señora madre. No vamos a divulgar su información, vamos a decirle madre preocupada, una madre de un estudiante donde presuntamente se iba a dar todo este proceso, el supuesto tiroteo, las amenazas de tiroteo. Ella está con nosotros vía telefónica, de nuevo le estamos protegiendo la identidad, así que gracias a ella por tener la valentía de hablar con nosotros de lo que se vivió, de los momentos de tensión que se han vivido en esta escuela. Buenas tardes, gracias por aceptar nuestra entrevista. Buenas tardes, Jay. Ok, me gustaría, primero, o sea, usted es la que advierte sobre este asunto, pero ¿había habido advertencias ya previos? ¿Cómo le llega a usted la información de las advertencias previas? O sea, si nos puede decir, ¿verdad?, sin entrar en detalles personales, ¿verdad?, de cómo usted misma se entera. Nada, pues, se puede decir, o sea, mi niña iba de camino a la escuela, ella recibe los textos. Yo decidí no dejarla en la escuela y tratar de advertir a los padres que conocían y a la facultad y los directores con las copias de screenshot para que ellos leyeran el mensaje. Entiendo. ¿Y esos mensajes eran de otras escuelas o de maleantes? ¿Qué es lo que se estaba diciendo? Ese mensaje es un estudiante con otro que se cursa en University Garden en el 9º también, procurando por el estudiante que está en Estados Unidos, y ahí él se entera y le habla, ¿verdad?, de lo que ellos tenían planificado. En un chat grupal de la escuela, él manda esa información y ahí es que mi nena me manda los screenshots. Ponme, por favor, señor director, los mensajes desde el primero, eso mismo que estabas poniendo, pero ponme desde el primero para poder leerlos al aire, porque todos los que somos padres que enviamos a nuestros hijos a la escuela, pues tú sabes, vemos algo como esto. Ahí dice, estamos igual, bro. Bueno, cuando veas mañana, dile que a fulano, ¿verdad? Mañana que me escriba al blanco y yo tenemos que hablar algo serio. Ah, no, blanco, fulano de tal, se fue a Estados Unidos. No, la palabra pues no se puede decir. Se mudó para allá. ¿Qué tal cosa? Que él y yo íbamos a hacer un tiroteo. What? ¿Verdad? Esto es un sticker, ¿verdad? Ok, entonces en las dos escuelas, en la tuya y la mía, ya lo teníamos todo planeado. Hacho, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Verdad? Pásame el próximo. Dice, aunque loco y no me llame psicópata, aunque lo soy, bueno, buenas noches, espero que puedas resolver tu problema escolar con fulano, buenas noches, pero de verdad necesito dormir, hablamos mañana, buenas noches igual, bye, bye. Eso es básicamente lo que se verá. Perdóname, yo sabía que había otro más. Si es posible, pero no sabemos, pero ¿qué pasa si lo hace de verdad? Él estaba en mi salón, este tipo dijo que quería ahorcar a su madre con un gancho y después matarse para dormir en paz en el infierno. Bueno, yo sé, pero suena como alguna broma estúpida. Repórtelo por si lo va a hacer. Un nene del azotero que ahora está en la Osuna, presumo yo, ¿verdad? Que es lo que quiere decir ahí. Se comió la Z. Se veía nice. Él está en mi salón, se veía nice. Ok, básicamente esto es un grupo, esto es un chat de 9º grado. Y en ese chat están hablando y le envían a ese chat las conversaciones de WhatsApp de otra gente. Exactamente. Y en esa... El nene que recibe la comunicación tenía miedo a expresar y por eso lo tira al chat. Porque él dice, a mí si esto sale, a mí es el primero que me van a matar. Wow. Pregunta, ¿hay una rencilla, algo en específico o particular que bueno, sí? Yo desconozco del otro estudiante que está en Osuna, pero yo sí conozco al que está en Estados Unidos, está en el mismo salón de mi nena, y a mí, por lo que yo veía, estoy equivocada, a mí me parece un niño tranquilo. ¿Qué pasó? No sé. Ni siquiera sé las razones por las que está en Estados Unidos. Entiendo. Ok, una vez usted, para saber, ¿verdad?, cómo termina esto, donde lo que ocurre, ¿no? Finalmente, usted es la persona que alerta al director escolar. No, la directora nunca apareció. Ahí llamamos al maestro de salón hogar de la niña, que es el mismo que reportó a la policía, y bueno, después recibí como a las 2 horas una comunicación de una de las consejeras diciéndome que la policía ya estaba allí. Pero ¿verdad? Me preocupa que no es la primera vez que suceden situaciones en la escuela y la principal, los psicólogos, la consejería, llega después de las 8, cuando las clases empiezan a las 7.
7:30 y a los 7 se reciben a los estudiantes. Sí, que el departamento debe cambiar por lo menos los horarios de entrada. Exacto. Los niños no han recibido, al momento, yo le pregunté a mi nena, ¿ustedes han recibido alguna charla de Active Shooter? No han recibido ninguna. Yo estoy contenta, ¿verdad?, que los niños, los padres, los maestros perdieron la milla extra, pero falta una parte de la ecuación, el departamento, los directores, y a esta hora todavía no he recibido yo comunicación de la escuela de qué van a hacer mañana. Esa es la próxima pregunta, o sea, ¿ha habido algún comunicado del protocolo que se va a seguir de aquí en adelante? Ninguno. Nosotros estamos con la misma información que tú tienes, con nada. Nosotros no sabemos si vamos a llevar a los niños a la escuela. Yo espero que esto no se quede en una charlita de parte del departamento y ya cumplimos con el protocolo, porque pues hay que ver las causas. Eran 2 estudiantes nada más, eran 3, ¿cuántos más pueden ser? Y se habla de tirotear la escuela, pero realmente no era por tirotear la escuela, sino porque estaban buscando un estudiante en específico, o era un asunto de resillas entre escuelas, que es la parte que yo todavía no entiendo. Era contra la escuela, era contra la escuela, no era contra ningún estudiante. Es contra la escuela. Pues de Osuna los niños lo describen aparentemente como que tiene problemas. El de noveno aparentemente tenía problemas de notas. Yo no estoy muy clara, ¿verdad?, de su situación personal. Ese fue de la escuela. Ok. ¿Cómo sigue su hija? Ella, dentro de todo, pues en la casa se le dio la seguridad de que nosotros vamos a estar con ella en todo momento, que vamos a plantearnos si va o no va mañana a la escuela. Y pues si necesita ayuda psicológica, nosotros se lo vamos a buscar. Esta pregunta yo sé que es incómoda, pero bueno, dentro de lo que pueda decir, ¿están dando clases todavía de verdad o esto, verdad, se acabó ya y ya en diciembre? Pues muchas veces en la escuela se baja la intensidad de las clases. Hay algunas escuelas que continúan dando clases hasta el final, hay algunas que dan exámenes finales ahora. O sea, la verdad es para saber, ¿no?, si es un asunto. No, la verdad, ellos están dando clases, es una escuela especializada y ellos tienen que cumplir con protocolo. De hecho, ellos tienen exámenes anunciados toda esta semana y la próxima. Sí, porque preguntaba precisamente por eso, porque sé que en los UNA, por lo menos, ¿verdad? Pero bueno. ¿Hay algún mensaje, alguna preocupación que usted quiera decirle al país, a la Policía de Puerto Rico, al Departamento de Educación? Claro, importante que no minimicen ninguna amenaza, porque hoy desgraciadamente no pasó a mayores, pero pueden pasar. Y que por favor el secretario de Educación, igual que los directores de la escuela y la región, hablen, porque nos sorprende el motivo que ellos tienen en esta situación y uno pues tiene que seguir otros pasos. Que hablen, que tomen acción, que activen los protocolos y que no lo dejen con una charlita mañana de que ya lo cubrimos, check y se acabó. Tienen que ser más activos con estas situaciones y con otras más que pasan en la escuela, que puedes investigar y vas a enterar el tema. Muchas gracias. Nosotros, de hecho, contactamos al sistema de educación, específicamente al aparato de seguridad del Departamento de Educación. ¿Quieren ir ahora o hacemos? Vamos ahora, aprovechamos. Sí, perfecto, para que de inmediato el Departamento de Educación pueda reaccionar a esto, sobre lo que se ha planteado de una posibilidad de un tiroteo entre escuelas. De nuevo, lo que para mí no estaba del todo diáfano, y ahora puedo, ¿verdad?, al hablar con la mamá, entiendo, es que no era un asunto contra un estudiante, sino era un asunto de escuelas, o sea, contra la escuela. Así que hablando de esto, vamos ahora a hablar con la gente del Departamento de Educación. El comisionado, que es el comisionado César González, que es el que está a cargo del Departamento de Educación y el aparato de seguridad, comisionado de seguridad del Departamento de Educación de Puerto Rico. Comisionado, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Yo, por si acaso, o sea, quiero dejar aquí que se entienda. Yo no estoy, lo que voy a decir ahora, por favor, que se entienda. Yo no creo que nadie quiere que se dé un evento de tiroteo en escuelas en Puerto Rico, como ha pasado en Estados Unidos tantas veces y nada por el estilo, ¿verdad? Así que, en parte, esto nos debe servir para cuál debe ser el protocolo, el proceso que debemos ver como país para poder atender estos asuntos. Comisionado, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el protocolo en específico? Saludos a todos, saludos. En este caso, importante, Jay, nosotros nunca hemos minimizado el incidente. Al contrario, Jay,
Al momento en que vinimos conocimiento, nosotros comenzamos con el proceso de llamada a la Policía de Puerto Rico, en este caso al FBI, y comenzamos un proceso de desalojo escalonado cuando ya certificamos que no existía una amenaza en el área del plantel escolar. ¿Cómo la certificamos? Cuando el personal de seguridad interna de la agencia con el personal escolar nos dio la tarea de que este menor de edad no se encontraba en el plantel escolar, es donde nosotros entonces tomamos la decisión de realizar un proceso de desalojo, incluyendo entonces a los padres, a la transportación escolar, y entonces Policía de Puerto Rico comenzó el proceso de entrevista de las partes involucradas en estas imágenes que bien le hicieron llegar entonces a producción. Ok, González, el comisionado, aquí de nuevo, yo creo que todos en Puerto Rico estamos solidarios con que hay que evitar un evento como este, y por eso no estoy aquí planteando, ¿verdad?, ni negligencia de fulano ni de mengano. Pero esto en Estados Unidos se ha disparado de forma tal, y quizás no es la palabra, desgraciadamente los ataques de este tipo de personas con condiciones mentales, racistas, etcétera, se han disparado en Estados Unidos o ha empezado a ocurrir como si fuera un asunto normal. En Puerto Rico hasta el día de hoy, gracias a Dios, no ha ocurrido. ¿Cuál es el protocolo que se supone que ocurra para que usted nos narre, ¿verdad?, más allá de esta escuela, lo que ocurra si, ¿verdad?, un evento como este, usted tiene sospechas, hay posibilidad de que esto ocurra, usted ha escuchado rumores de que esto va a pasar? ¿Qué es lo que se supone que ocurra? Mira, cuando el personal escolar tiene conocimiento sobre una amenaza como esta, lo que las autoridades recomiendan esencialmente es que los estudiantes y el personal, obviamente, sean ubicados en un área de salones, oficinas, que podamos cerrar las puertas, poner los obstáculos en estas puertas para evitar que la persona que cuando venga a cometer este acto delictivo pueda tener fácil acceso a estas instalaciones. A la misma vez, el personal, en este caso los directores escolares, han sido orientados sobre cuál es el rol de ellos. Y el rol de ellos, obviamente, al mismo momento que estamos sobreguardando la vida de ese personal, comunicarse con las autoridades de ley y orden para que el negociado, en este caso de la Policía de Puerto Rico, envíe las unidades especializadas entonces a investigar este tipo de eventos. Desgraciadamente en Puerto Rico no ha ocurrido. No obstante, nosotros en el verano ya comenzamos con los adiestramientos del personal de seguridad. Los directores escolares también recibieron los adiestramientos, y el personal docente y no docente comienzan el 16 de enero, no por las circunstancias que están ocurriendo hoy, sino porque ya estaba pactado bajo un acuerdo colaborativo con el negociado de la Policía de Puerto Rico. Comisionado, en Estados Unidos se hace lo que llaman drills, ¿no?, o ensayos, o, ¿verdad?, no sé cómo será la traducción correcta. Simulacro. Un simulacro, gracias. En Puerto Rico ya empezamos a plantear la posibilidad de hacer este tipo de simulacros. Correcto. Ya se comenzaron a realizar los simulacros, incluso los simulacros no se llevan desde ahora. Los simulacros se comenzaron desde el año 2020, que se establecieron en el calendario escolar del departamento. Todos los meses practicamos un evento diferente de cualquier tipo de emergencia, ¿entiendes? Tiradores activos, emanaciones de gases, fuegos, terremotos, tsunamis. ¿En todas las escuelas o se ha empezado con ciertas escuelas como programa piloto y ahora va a empezarse a hacer en más escuelas? Nosotros ya hemos comenzado con las escuelas de alto riesgo. Obviamente hay unas escuelas que se han identificado con unas problemáticas ¿verdad?, señaladas. No obstante, a partir del 16 de enero va a ser para el 100% de los planteles escolares. Pero los simulacros de otros tipos de eventos ya es en calendario escolar establecido como una fecha para todos los planteles. Ok, comisionado, para terminar, ¿cuán creíble era esta amenaza versus otras que ustedes hayan visto? Mira, las atendemos todos con la premura que se merecen, Jay. En este caso, al haber habido una amenaza como la que hubo de una alegación de que iban a cometer el acto, nosotros la vamos a atender como si fuera real. Por eso es que se toman todos los procedimientos, todas las cosas que el departamento ha establecido para poder sobreguardar la vida de todo el personal. Así que la atendemos como una amenaza real. Al joven vinculado con esto, ¿se le va a arrestar, se le va a buscar para orientación, se va a buscar para darle tratamiento psicológico o psiquiátrico? En este caso ya la agente Ortiz, por parte del CIC de San Juan, se encuentra entrevistando a todas las partes, y después del proceso de entrevista ella hará el proceso de consulta con el procurador. Administrativamente nosotros vamos a hacer los referidos tanto al área de psicología y trabajo social para atender el área emocional de estos estudiantes, y luego de la investigación de la Policía de Puerto Rico tomaremos entonces las medidas disciplinarias correspondientes con estos estudiantes involucrados. ¿Hay algún delito que usted entienda que se pueda haber cometido aquí? Eso va a ser parte de la investigación de la agente Ortiz. Sí, en cuanto al Departamento de Educación, y realizar un proceso de amenaza en contra de la facilidad, lo vamos a estar evaluando como una falta grave del reglamento de estudiantes. Entiendo. Bueno, ahora sí, por último,
Se dice que hay un derecho constitucional a tener armas. De hecho, se dice no. El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que hay un derecho constitucional a tener armas. Y se habla de que en Puerto Rico ha proliferado la cantidad de armas en la calle desde que este caso se resolvió. ¿Ha habido un aumento que ustedes sepan de personas llevando armas de fuego a las escuelas? Mira, no es que ha habido un aumento. Obviamente la ley establece y autoriza a que las personas posean armas de fuego. No obstante, la política pública actual del Departamento de Educación por parte del secretario es que no vamos a fomentar que las armas de fuego sean llevadas por funcionarios de la agencia, obviamente a las escuelas. Sí. Esto es una política que está vigente, es la que tenemos que llevar a cabo. Obviamente, pues hay personas que sí en su caso poseen licencias de armas. Pues eso me lleva a la próxima pregunta entonces. ¿Han pensado revertir esa política pública para permitir que maestros y cierto personal que esté adiestrado sí lleve armas de fuego al salón de clase y pueda portar armas de fuego al salón de clase para proteger en caso de que venga un tirador activo? La política actual y la opinión del secretario ahora mismo sobre este tema es que no está contemplando el permitir armar maestros dentro de las facilidades. Esto no está escrito en piedra nunca, Jay. Esto son cosas que se evalúan de acuerdo a todos los casos que van ocurriendo, pero al día de hoy que estamos dialogando no es una opción para el Departamento de Educación. Para el secretario, ¿para usted debería ser algo que debe considerarse? Prácticamente es la política pública que está establecida y vamos a seguir con la política pública que está actualmente. Si ocurriera algún incidente que amerite evaluar eso mediante legislación, pues el secretario se sentará con los legisladores y con el gobernador y tomarán cualquier tipo de decisión. Muchas gracias, comisionado. Éxito en su gestión, que es el éxito de todo el país. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Wow. Nada, que a esta escuela pues le digan mañana si van a llevar los niños a la escuela o no y cuáles son los procesos de aquí en adelante. Presumo que el director o directora que no apareció pues aparecerá ahora, ¿verdad?